Bienvenidos a la clase de este día. Hoy vamos a aprender a hacer restas de vectores. Empecemos entonces con el ejemplo de este día. Este ejemplo dice de la manera siguiente: menos b de los vectores cuyos elementos se dan. Imagínense que en el literal A nos dicen el componente en X es de 7.5 metros sobre segundo y el componente en Y del vector A es de 12.8 metros sobre segundo. En el literal B nos dicen que el componente en X del vector B es de 3.5 metros sobre segundo y el componente en Y del vector B es de 7.8 metros por segundo. Inmediatamente, como sabemos que las unidades son metros sobre segundo, estamos hablando del vector de velocidad. Ambos son vectores de velocidad. Se van a sumar. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer la solución? Pues resulta bastante fácil porque ya nos entregan componente a componente cada uno de los elementos. Si no nos lo hubieran expresado componente a componente, tendríamos que haber encontrado cada una de las componentes para poder resolver este problema. Es decir, que para poder hacer una suma o una resta de vectores, tenemos que tener dichos vectores expresados como combinación lineal de los vectores y j. Muy bien, en este caso simplemente vamos a seguir la fórmula de la resta. La resta de vectores dice que se restan componente a componente, es decir, que la componente en X del vector de la resta es la resta de las componentes en X y que la componente en Y del vector resultante de la resta es la resta de las componentes en Y. Claro, respectivamente, ¿no? La componente en X de A con la componente en X de B restadas para la componente en X del vector resultante. Y del mismo modo acá, la componente en Y del vector A menos la componente en Y del vector B, y esta será la componente en Y del vector resultante. Muy bien, continuemos entonces con el desarrollo del ejercicio. Simplemente lo que corresponde es sustituir cada una de las componentes. Acá están ya. Aquí tenemos 7.5, la componente en X de A, 3.5, la componente en X de B, 12.8, la componente en Y de A y 7.8, la componente en Y de B. De ahí simplemente la resta algebraica, ¿no? 7.5 menos 3.5 nos da un valor de, aquí también 12.8 menos 7.8 también nos da un valor de, acá está. Finalmente este es un 4, este es un 5 y ya tenemos entonces el vector resultante. Esta es la componente en X del vector resta y esta es la componente en Y del vector resta, sí, A menos B. Hasta acá con el video. Espero que este video les haya sido de utilidad. Como este ejemplo se hacen todos los que son de restas de vectores, así es que esperemos que lo haya aprovechado y que le comparta a sus compañeros que no hayan visto el video. Hasta acá, bendiciones.